La guerra de Corea. Muchos de ustedes no saben cómo las dos Coreas terminaron dividiéndose, y esto es normal, pues ya que la mayoría de colegios no las enseñan. Y además tampoco hay mucha información de esta, y si la hay es muy limitada, ya que la historia dejó oculta esta guerra bajo las sombras opacas de las guerras mundiales y de Vietnam. No tuvo su debida atención en su momento, es por esto que muchos de medios la llaman la guerra olvidada. Esto marcó la generación de los coreanos, y las consecuencias llegan hasta el día de hoy. Costó la vida de al menos 2 millones de coreanos, de los cuales el 80% eran civiles. Miles de personas fueron separadas de sus familias y niños quedaron huérfanos. Devastó todo el país y aún no hay paz, porque estos dos países continúan con la guerra. En 1945, a finales de la Segunda Guerra Mundial, Japón es derrotado, se rinde y pierde su colonia Corea, la cual había tenido por más de 35 años. Corea era de Japón porque en 1910 obligaron al emperador Sungong de Corea a firmar un tratado que entregaba el poder a Japón. Para ellos fue injusto, pero no podían hacer nada porque no tenían fuerzas, y lo que los liberó fue que Japón se haya rendido. 1945 es también el día de la independencia de Corea. Allí pensaron los coreanos que al fin iban a ser dueños de sus países, pero no fue así porque las potencias de Estados Unidos y la Unión Soviética de inmediato se involucraron en el destino de Corea. Unos días antes, la Unión Soviética le declaró la guerra a Japón, porque Estados Unidos se lo pidió para que la guerra terminara. El bombardeo de Hiroshima y a Nagasaki fueron suficientes para que se rindiera, pero la Unión Soviética entró por el norte de Corea y atacó. En solo 6 días ya tenían el norte de Corea. A Estados Unidos le pareció peligroso, ya que la Unión Soviética, si seguía así, iba a tener el control de toda Corea. Se pusieron de acuerdo y la Unión Soviética controlaba la parte norte y Estados Unidos la parte sur. Como no había algo que las dividiera, lo hicieron así en el Pueblo 38. Cada uno se iba a encargar de ayudar a Corea a crecer y ser independiente. Mandaron a la ONU, ya que no se ponían de acuerdo sobre quiénes eran los representantes de Corea, de lo cual la ONU propuso que se hicieran elecciones generales. Y se eligieron los primeros congresistas y el primer presidente de Corea. Y el 5 de agosto nació la República de Corea del Sur porque la Norte no aceptó. Meses después, en el norte, eligen a Kim Il-sung y el 9 de septiembre nace la República de Corea. 3 años después de independizarse, se crean dos países, uno en el sur y otro en el norte, y en 1949 las dos potencias de la Unión Soviética y Estados Unidos se retiran de Corea tras independizarlo. Kim Il-sung del norte tenía la misión de juntar los dos países, pero al no tener armamentos le insiste varias veces a Stalin, líder de la URSS, a que le ayude a conquistar el sur. Stalin acepta si conseguía el consentimiento de Mao Zedong, presidente de China, porque si Estados Unidos intervenía no se iban a meter en líos. A pesar de que Mao no estaba interesado en la guerra, al final dijo que sí y envió tropas grandes que supuestamente eran voluntarios. Así Kim Il-sung consiguió el apoyo de estos dos países y tenía la seguridad de que Estados Unidos no se iba a meter, porque en enero de 1950 el jefe de defensa norteamericano estableció un perímetro de defensa donde establecía que solamente iba a cuidar a Japón, a Filipinas y algunas islas, dejando por lado a Corea y a Taiwán. Así que Kim Jong va decidido a atacar al sur y comienza la guerra de Corea. El 25 de junio, Kim Jong, a las 3 a.m., dice que el sur atacó al norte y habla de responderle. De esta manera empezaron a bombardear. Kim Jong los agarró de imprevistos. Los del norte tenían el doble de soldados, artillería, barcos, aviones que el sur, por lo cual se veía el triunfo del norte. A los 2 días, el presidente Em-soo se escapa de Seúl y al día siguiente el norte conquista Seúl. En un mes, el norte se comió casi todo el sur, faltando el 10% donde estaba el presidente. Si conquistaban ese pedazo, Busan, pero Estados Unidos se involucró, ya que llamaron a la ONU y ordenó crear una alianza para atacar al norte con la ayuda de muchos países liderada por Oulas MacArthur. La guerra entonces siguió en El líder MacArthur se creó una estrategia llamada Operación Chimar, que era casi imposible atacar por mar desde Incheon para retomar Seúl, pero solamente tenían 2 horas y tenían muchas desventajas, pero a pesar de eso MacArthur lo logró. Utilizaron soldados jóvenes para lograrlo y gracias a esto recuperaron Seúl y lograron conquistar casi el norte, pero China respondió mandando 300.000 soldados para apoyar el norte. Atacaron los soldados alrededor, murieron helados. La Unión Soviética se metió apoyando el orden tras haber dicho que no, haciéndose pasar por chinos. Después muchas tropas se retiraron al asustarse y muchos pudieron escapar del sur en el barco Merstory. Se fueron y mediante este ninguno murió y nacieron 5 bebés.
Con la Unión Soviética y China pudieron recuperar otra vez la parte perdida de Seúl, pero después de esto, el 10 de julio de 1951, comenzaron las negociaciones que tardaron 2 años para ponerse de acuerdo y seguían luchando mientras tanto. Devolvieron prisioneros el 27 de julio de 1953. China, Corea del Norte y las Naciones Unidas firmaron la armisticia, que era para no atacarse más, y así quedaron divididos en el paralelo 38, acuerdo que no fue aceptado por Sieman, presidente del Sur, porque él quería seguir luchando por el Sur. Sin embargo, Estados Unidos garantizó apoyar a Corea del Sur y así termina.